Estamos de vuelta con Giro a la Derecha con Esteban Hernández y bueno, en esta oportunidad, en este primer episodio, ¿no? Para conversar con alguien he traído a un invitado muy especial y yo creo que vamos a tener una conversación bastante interesante y me refiero por supuesto a Franklin Camargo. Él es panelista en Línea de Fuego en Univisión. Bienvenido, Franklin, ¿cómo estás? Estás en mute, Franklin, no se escucha. Ahora sí. Gracias por la invitación, Esteban. Bueno, Franklin, quería iniciar este año contigo, ¿no? Porque yo soy muy de los primeros programas que hago en los años, yo creo que de una u otra manera determinan el ambiente, ¿no? Y el humor con el cual se van a venir desarrollando las cosas. Y yo creo que tu historia es bastante interesante. Yo quiero que este 2023 sea precisamente un año como de cambios, un año de desarrollo, de superación personal. Y ya cuando entremos en materia, la audiencia se va a dar cuenta por qué quería comenzar contigo este espacio. Tú tienes una historia muy particular, ¿no? De cómo saliste de Venezuela, cómo llegaste a los Estados Unidos y lo que te ha tocado vivir y lo que estás haciendo en estos momentos. Y quiero que precisamente, Franklin, comencemos por el principio. Tú tienes 25 años. ¿Llegaste acá a los Estados Unidos hace cuánto? Cumplo en marzo 4 años de haber Ok. llegado a los Estados Unidos. Hace 4 años que llegaste acá a los Estados Unidos. Y creo que hubo una serie de episodios que de una manera, bueno, te forjaron y te llevaron a el sitio donde estás hoy. Y de una u otra manera representa, te lo he dicho personalmente y te lo repito ahora al aire, para mí tú eres como que el rostro del sueño americano, ¿no? Entonces, bueno, quiero que empecemos con eso. ¿Qué sucedió en Venezuela que te llevó a ti a tomar esa decisión que de una u otra manera, bueno, iba a cambiar el resto de tu vida, Franklin? Sí, bueno, mira, para ponerlo en perspectiva, yo primeramente nazco en una familia clase media venezolana, muy trabajadora, emprendedores, ambos de mis padres fueron a la universidad, profesionales, no nacieron en familias pudientes, pero sí trabajaron y se esforzaron mucho para tratar de darle a sus hijos, entre ellos yo, la mejor niñez posible y adolescencia. Por supuesto, con el pasar de los años, dado que yo nazco un año antes de que Chávez llegue al poder en la elección del año 99, empezamos a notar el deterioro en el país y en mi hogar se habla mucho de política. Tuve también la gran bendición de venir a los Estados Unidos de vacaciones en mi niñez y pude observar, y siempre lo utilizo en mi historia porque creo que es importante en mi vida, ese contraste que existía entre la sociedad americana y la sociedad venezolana en cuanto a recursos económicos, seguridad, leyes, etcétera. Sucede que una vez en mi adolescencia, preocupado por la situación del país, empiezo a estudiar de cerca lo que sucede a nivel de políticas públicas en Venezuela, lo que Chávez estaba desarrollando y las alternativas que podían existir, a lo que uno podía aspirar, los principios que quizá han sido la base de la prosperidad americana. Cuando tengo 18 años, una de las primeras cosas que hice fue, de hecho, formar parte de Vente Venezuela. Busqué una organización política que se acercara más a mis ideas, aunque actualmente no formo parte de la organización, debo aclarar, y empecé a hacer activismo político y formación en Vente Venezuela. De igual manera, empecé a estudiar medicina en la Universidad Rómulo Gallegos. Creo que Para por un se... momento, perdón. Ok. ¿Todo bien? 3 años después de haber iniciado. Creo que se está cortando la señal, Franklin. No sé si me escuchas bien. Aló, aló. Parece... ¿Tú te fuiste de Venezuela? ¿Estás seguro? Sí, sí, me fui a Venezuela, no es cuestión de internet, es un fallo del teléfono. Pero en Venezuela sería mucho peor de lo que ahorita. Y bueno, para ponerlo de manera muy rápida, en mi tercer año de medicina me expulsan de la universidad por activismo político y me acusan incluso de ser terrorista. Salgo en el Mazo Dando, el programa en donde tu rostro, tu cuenta de Twitter aparece con demasiada frecuencia. Y decidí huir de Venezuela. Decidí huir de Venezuela porque había perdido mis estudios, mis 3 años de medicina, mi vida estaba en peligro, recibí amenazas del movimiento estudiantil comunista de la universidad y, y decidí venir a los Estados Unidos. Esa es mi historia. No lo planifiqué como muchos los hacen y está perfecto, con meses de antelación, buscando dónde llegar, con un trabajo, una universidad en específico. No, me tocó huir de un día a otro porque estaba en un salón de clases cursando el tercer año de medicina e inmediatamente todo lo que un joven de 21 años puede tener se perdió, se desvaneció y tuve que venir a los Estados Unidos.
¿Tú recibiste amenazas o algún tipo de comentarios por parte ya me estás diciendo que sí, de movimientos estudiantiles, te acusaron de terrorismo, pero el personal de la universidad, llámese quizás rector, algún docente, te increparon de manera directa? Sí, absolutamente. Hubo diferentes autoridades universitarias, Lucio Díaz Ortiz, quien era el decano de la Escuela de Medicina, por ejemplo, o el profesor con el que tuve, José Ángel Mesa, con el que tuve el principal problema. Me amenazaron ambos, incluso uno de ellos a través de su cuenta de Twitter dijo, y parafraseo un poco, que yo estaba buscando incendiar salones de clases, atacar a profesores, y por supuesto son difamaciones que en una sociedad y en un sistema político y de justicia como el venezolano representan una gran condena, un gran riesgo, para que muchas personas, porque sé que te escuchan de otros países también, que no necesariamente entiendan al 100% la realidad venezolana a veces, mi universidad era una universidad experimental, lo cual quiere decir que además de recibir fondos públicos, las autoridades no son sometidas a votación, Mm. sino que son nombradas a dedo por el Ministerio de Educación o la gubernatura de ese estado. Es decir, las autoridades de mi universidad eran apuestas a dedo por el gobierno, son políticos, son gobierno también. Claro, entiendo todo eso. Y bueno, después de eso llegas a los Estados Unidos y sé que te toca, digamos, vivir, bueno, unos periodos bastante muy duros. Llegas acá al estado de la Florida, creo que no duras mucho, te vas después a Utah. ¿Qué hiciste en ese momento? Porque me imagino que te habrás alejado un poco del activismo precisamente por la necesidad. Entonces, ¿en qué estaba Franklin Camargo en ese momento? Sí, fueron momentos obviamente difíciles, pero también una gran experiencia, en el sentido de que llego aquí, veo las inmensas oportunidades que uno puede gozar en esta nación afortunadamente y traté de trabajar y esforzarme en la mayor medida posible. Yo en ese momento no hablaba inglés, lamentablemente, y primero invierto unas 6, 7 semanas en el estado de la Florida y después decido trasladarme a Utah. ¿Por qué? Un estado mucho más económico y también un estado en donde se puede aprender inglés con mayor facilidad por el entorno social. Muy poca inmigración, muy poca diversidad en el estado de Utah, está obligado a hablar de inglés cotidianamente. Llego al estado de Utah, tengo 21 años y decido estudiar inglés y al mismo tiempo trabajar. Mi primer trabajo fue, por ejemplo, lavando platos en un restaurante llamado Supas y yo estaba muy feliz. Y estaba muy feliz porque ganando 10, $11 la hora, compartiendo gastos con las personas que vivía, igual podía reunir, comprarme ropa, ayudar a familia que tengo en Venezuela. Fue una etapa de muchísimo aprendizaje porque pasé de un salón de clases a una cocina a lavar platos, pero que además fueron de mucho orgullo y honor para mí completamente. Me alejé un poco del activismo, obviamente por cuestiones de trabajo y estudio, estaba estudiando inglés, pero siempre a través de redes sociales, entrevistas, relaciones como la que tú y yo tenemos, me permitió mantenerme en contacto de alguna forma u otra. Y también, consecuentemente, eso me llevó a donde estoy aquí. Eso fue quizá un lapso de unos 12, 18 meses que estuve en esas circunstancias, pero también tuve relaciones con think tanks aquí en los Estados Unidos, organizaciones sin fines de lucro, entrevistas de algún tipo, y fue una etapa muy placentera. Y bueno, ya ha pasado eso de una u otra manera, vamos al presente, ¿no? Ya tú estás acá en el estado de la Florida. Bueno, de hecho, si no lo saben, Franklin y yo somos amigos a nivel personal y yo creo que todas las semanas nos vemos, ¿no? Sí, sí, Precisamente al porque estamos, menos 2 o 3 veces al mes, si nos vemos menos es por tu culpa, no es mía. por mi culpa, exacto, porque yo soy Exacto, el que rechaza y el que se la tira antipático. Pero exacto. precisamente llegas acá al estado de la Florida porque, bueno, surge algo bastante interesante que yo creo que, y por eso te comentaba lo del sueño americano, ¿no? Es una especie de representación. Es algo muy rápido. Ojo, yo sé que cuando uno lo vive no es tan rápido. O sea, esos 18 meses lavando platos no se dice más fácil de lo que se vive realmente. Pero cuando ya lo cuentas en perspectiva, mira, realmente fue un periodo bastante corto. Y bueno, ahorita te encuentras, como dice ahí el Cintillo, eres panelista de Línea de Fuego, que es un programa de Univisión. Coméntanos un poco cómo se siente ese cambio. Primero, cómo llegaste allí, ¿no? A ese espacio y cómo se siente además ese cambio. Bueno, de venir de lo que sucedió en Venezuela, después lavar platos, ahora ser un panelista de, bueno, un medio bastante grande, ¿no? Claro, lo que tú dices es completamente cierto. Quizá decir, wow, esto lo lograste 2 o 3 años después de estar en los Estados Unidos, suena como algo muy rápido, pero al vivirlo, los cambios quizás no se perciben de la misma forma. Correcto. Yo primero lavé platos, como te lo comentaba, después hice DoorDash o
Uber Eats, que para quienes no lo sepan, es repartir comida a través de una aplicación en mi automóvil, en Utah todavía. Hago un curso, mientras que seguía aprendiendo inglés y perfeccionándolo, hago un curso de phlebotomy para ser un phlebotomist, que sería para sacar sangre. Con mis conocimientos de medicina se me hizo fácil conseguir un mejor empleo. Te hablaba de un salario de $10, y con ese curso pude obtener un salario de unos $18, $19, trabajar bastante, mientras que ahí, con mucho más tiempo, pude introducirme más en este mundo de ciertos medios de comunicación, política. Univision me contacta primeramente en el año 2020, durante el proceso de campañas y debates presidenciales entre Donald Trump y Biden. De hecho, tuve colaboración con Latinos for Trump. Y allí me introduzco a los medios de comunicación convencionales de habla hispana en Estados Unidos. Entre agosto y noviembre del año 2020, que ese fue ese proceso fuerte de campaña electoral, yo tuve quizá cerca de unas 40 o 50 participaciones en televisión. Era prácticamente casi una diaria, casi 3, 4 por semana. Era bastante intenso, sin paga alguna. A Univision le gusta mi trabajo y meses después me ofrecen este proyecto, que es, como tú lo has dicho, Línea de Fuego. ¿Y qué es Línea de Fuego para que las personas puedan entender? Es un show primordialmente de política, donde hay un debate entre republicanos y demócratas, dos panelistas republicanos, dos panelistas demócratas, aunque yo tiendo no buscar quizá ese ámbito tan partidista, sino más de una filosofía de derecha libertaria con algunos aspectos conservadores. Todo depende, por supuesto, del punto de debate, pero sí, a eso llegué. Y la verdad, respondiendo más de lleno tu pregunta inicial, ha sido una experiencia maravillosa, la verdad. Creo que es un campo complicado, como las personas se pueden imaginar, un medio de comunicación convencional, y lo digo sin ningún tipo de duda ni problema, porque lo he dicho incluso en mi show. Los medios de comunicación están tomados por la izquierda en los Estados Unidos, y si te digo de habla hispana, más todavía, y tú bien lo sabes, con este medio alternativo que tú has desarrollado por varios años. Ha sido complicado, ha sido difícil. Muchos, incluso desde la derecha, me han juzgado y me han visto como un traidor, pero yo lo veo de la siguiente forma: a quienes lo piensen así, les respeto su opinión. Estoy utilizando, sí, un ambiente hostil que normalmente tiende a coquetear con la izquierda, pero lo estoy utilizando para combatir a la izquierda, en un espacio donde las personas están acostumbradas a escuchar una opinión muy distinta a la que yo estoy por ofrecer, y yo estoy yendo a ese lugar, y esas personas que no suelen escuchar opiniones como las mías, les estoy ofreciendo algo distinto, y creo que está bien y creo que es necesario. Nosotros tenemos un amigo en común también, que es José Miguel, y él siempre dice, la derecha tiene que también tomar los medios, y yo creo que esto es esencial, es importantísimo. De hecho, bueno, las personas que te critiquen que sean de derecha porque estás en un medio que obviamente no está alineado con nuestra ideología, lo digo públicamente porque yo sé que tú eres muy decente, son unos becerros, señoras y señores, y si lo Por están lo menos criticando. el becerro no del día ni de la semana, sino del siglo. No, no, eso es borrego, pero acá los estoy llamando becerros porque realmente, o sea, estar utilizando un medio que normalmente tiene una línea editorial de izquierda para precisamente promover las ideas contrarias, es precisamente lo que siempre ha hecho la izquierda, y por eso es que les ha funcionado. Entonces, el que te venga a criticar por eso, bueno, no sabe dónde está parado, no ha entendido el problema, y de hecho es parte del problema, con todo y que se haga llamar a derecha. Pero eso me da pie para lo siguiente, porque yo creo, y creo que tú también te has montado, digamos, en esa ola, José Miguel, que lo mencionaste también. Yo creo que él y yo quizás iniciamos un poquito antes que tú en eso, y quizás tú trabajando ahora también estás en esa misma onda, que la batalla comunicacional precisamente es uno de los temas más importantes, ¿no? Cómo tú precisamente desde una plataforma que, como tú dices, no está alineada con esto, con este lado de la acera, ¿no? Cómo tú logras promover este tipo de cuestiones sin, de una u otra manera, Franklin, violentar tus principios. O sea, ¿es eso posible? ¿Tú lo has hecho? ¿Te has tenido que autocensurar? Cuéntanos un poco cómo es ese tema. Es posible, totalmente. De hecho, el momento en que no sea posible, bueno, también para mí ha sido más sencillo. Hay personas que quizá incluso dentro de un medio similar no han tenido la oportunidad de hacer lo que yo hago, pero también quiero hacer mención de que el propósito de mi show es literalmente el debate. Por lo tanto, la razón de yo estar ahí es precisamente presentar mis opiniones, opiniones de derecha. Quizá por eso, de alguna forma u otra,
he sido privilegiado, la palabra que tanto ama la izquierda, por cierto. Y por eso no se ha violentado mis principios en ningún momento. De hecho, una anécdota cómica, hay temas o situaciones muy particulares en donde yo circunstancialmente pudiese alinearme más con lo que sería en teoría el Partido Demócrata en alguna política específica. No que sea de izquierda, sino pudiésemos hablar algo particular de temas de drogas o incluso de inmigración. Y allí la línea editorial de mi show es como, wow, pero tú eres de derecha, no deberías tener esta opinión. Es decir, lo que quiero llegar al punto es que incluso en algunas ocasiones me han tratado de buscar que tuve una posición, lo que sería para ellos más de derecha, porque también se tiene que encasillar la derecha estadounidense como algo Claro. como Donald Trump y ya está, o como algo netamente conservador y ya está, y no necesariamente es así. La filosofía libertaria pudiese tener ciertos lazos en teoría, porque en la práctica vemos que no es así, con algunos planteamientos que también, vuelvo y repito, en teoría pudiesen ser más puestos en práctica por el Partido Demócrata, que al final no termina siendo así para nada. Vemos a Kamala Harris, que se puede vender como una defensora de la legalización de marihuana, pero como fiscal general en California Exacto. encarceló a cientos de afroamericanos por posesión de marihuana. Exactamente. Sí, sí, son unos hipócritas, pero yo te entiendo, en la teoría por lo menos eso es lo que dicen. Ahora bien, fíjate que uno de los temas, y siempre que hablamos de los medios de comunicación caemos en lo mismo, que siempre decimos, bueno, es que están tomados por la izquierda, y más si nos referimos específicamente al tema del habla hispana. Franklin, un poquito de autocrítica acá. ¿Por qué la derecha ha sido incapaz de, por ejemplo, tener sus propias plataformas? Porque está bien que te critiquen, ya los llamé becerros, ¿no? Pero bueno, está bien. Tienen derecho a criticarte porque estás en una plataforma que es traidora y qué sé yo. Pero ¿qué alternativas tenemos? ¿Por qué la derecha no ha formado sus propias plataformas? ¿Qué le falta, Franklin? Mira, creo que existen varias razones. En primer lugar, simplemente tendemos a quejarnos y no llevar esa queja necesariamente a la acción. Uh -huh. Es muy fácil decir que los medios de comunicación están tomados por la izquierda, pero cuando una persona derecha busca alguna u otra forma llevar al campo de la acción en esos mismos medios de comunicación un mensaje de derecha, puede ser acusado a esta persona de traidora o puede ser acusado de falsa De derecha, cosas infiltrado. por el estilo. Exactamente. En otro aspecto, creo que simplemente la derecha a veces busca enfocarse, y yo creo que es un punto esencial. De hecho, a mí me encanta hablar del tema económico, pero tiende a enfocarse a veces únicamente en el ámbito económico, empresarial, en los éxitos que genera el capitalismo y deja por perdidas ciertas batallas. Una batalla evidentemente comunicacional, una batalla evidentemente cultural, y creo que con el pasar de los años y las décadas hemos visto que la izquierda en Estados Unidos ha tomado los medios de comunicación y el único medio importante de derecha que existe en Estados Unidos se pudiese asociar con Fox News y es de hecho una separación de CNN. Y parece que la derecha está simplemente contenta y satisfecha con tener un solo medio de comunicación en algunas ocasiones. En inglés. Han surgido, exactamente, y en inglés, porque en español CNN tiene una versión en español, NBC tiene lazos con Telemundo. Telemundo, obviamente Univision ha tenido y tendrá sus alianzas no solamente dentro de Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos, como por ejemplo con Televisa. Y en la derecha no hemos hecho lo mismo. Las personas, los donantes, por ejemplo, que forman parte de este movimiento de derecha, que terminan poniendo recursos económicos en lo que ellos consideran son luchas ideales, nobles para este cambio político, no suelen enfocar esos recursos necesariamente en los medios de comunicación. Y yo creo que ha sido subestimado. Mientras que lo hemos subestimado y lo hemos dejado de lado, la izquierda ha avanzado, ha trabajado y tiene predominio de los medios de comunicación actualmente y es algo que sin duda hay que recuperar, sin duda alguna. ¿Y por qué tú crees que lo subestiman? O sea, a los medios de comunicación tradicionalmente, y esto te lo enseñan en todas partes, siempre se les conoce como el cuarto poder, ¿no? Creo que de una u otra manera está intrínseco, se pudiera decir, en la cultura, en la opinión pública, que los medios de comunicación evidentemente son un poder, porque por algo los llaman así. ¿Por qué se subestima entonces? Porque creo que ha sido subestimado desde el aspecto de que hay una especie de concepción de que esta batalla o esta pelea ya se perdió. La derecha da a los medios de comunicación como un área perdida. Ya no se puede hacer nada
vayamos a tratar de buscar otras peleas o batallas. CNN es de izquierda, nunca va a cambiar, no podremos crear un medio de comunicación porque George Soros es muy grande y tiene más dinero que nosotros y simplemente no vamos a poder hacer nada. Tú, de hecho, tienes una experiencia que lo has contado en diferentes ocasiones que yo creo que ejemplifica a la perfección esto que te estoy diciendo. Y es Kari Lake, la ex candidata a la gubernatura del estado de Arizona. Ella va en un evento de Turning Point, si tú lo puedes verificar. No, fue el de CPAC, fue el CPAC, Fue no el fue de el de Trump. CPAC. Y da un discurso amada, obviamente, por los conservadores de derecha que ahí estaban presenciando su discurso increíble. Y lo primero que hace es atacar a los medios de comunicación. Y los silban, los pitan, buscando ser aún más enemigo de lo que son de los medios de comunicación, pero creo que la premisa es, ellos no son nuestros amigos, nunca lo han sido y nunca lo serán. Y lo que yo estoy buscando no es que CNN pase a ser de derecha y pase a hablar bien del Partido Republicano o el Movimiento Libertario, o no, pero sí que haya un trabajo arduo en tratar de crear alternativas prácticas que puedan combatir a medios de comunicación como CNN. Pero incluso es una persona como tú, que es de derecha, que tiene años buscando y luchando con lo difícil que es en un medio alternativo tratar de promover las ideas de la libertad. Va a ese discurso y recibe un insulto de Kari Lake. Porque Kari Lake no dijo algunos, Kari Lake no dijo CNN, Kari Lake dijo fake news, Kari Lake te dijo que tus noticias son falsas, que tú eres un traidor, que tú eres una persona de izquierda. ¿Cómo te sientes tú al respecto? Y no estoy hablando de tratar a la prensa con flores y rosas, simplemente de ser inteligente. Y creo que la derecha dio por perdida a los medios de comunicación y por eso lo han subestimado. Es un ámbito que no vamos a lograr frutos, no hay que combatir ahí, no hay que luchar, no hay que trabajar. Bueno, si esa es la percepción, y ojo, estoy de acuerdo, y creo que quizás no al 100%, porque siempre hay gente que tiene un poquito más de visión, pero yo sí creo que es la percepción generalizada que hay en la derecha, y es muy grave, porque sin medios de comunicación, señora, los medios de comunicación te venden que un ladrón es un santo y que un santo es un ladrón y un asesino. Los medios de comunicación manipulan la opinión pública, y quien controla la opinión pública controla absolutamente todo. Y esa historia que tú estás contando, sí, yo estaba sentado con la prensa junto con otra persona, de gente que los estaban allí cubriendo. Y cuando voltearon ahí no hubo distinción, nos abuchearon a todos. Totalmente lo que estás diciendo. Entonces, bueno, yo creo que es un momento de reflexión y por eso precisamente, Franklin, quería hablar contigo en este primer programa y que de verdad que te agradezco mucho que me hayas acompañado hoy en Giro a la Derecha. No, muchísimas gracias. Perdón por los inconvenientes técnicos y tecnológicos al inicio, pero gracias por lo que haces, de verdad. Más allá de ser mi amigo, te lo digo en persona todos los fines de semana mientras comemos una empanada, o te lo puedo decir aquí. Este trabajo es esencial, es importante. Las personas no tienen ni idea del sacrificio que representa en diferentes aspectos, pero el gran impacto que puede tener, sin duda alguna. Y esto es un trabajo y una lucha que hay que hacer porque vale la pena. Así es, y bueno, yo también aprovecho y te agradezco por tu trabajo, porque estamos acá en medios alternativos, en medios tradicionales, pero dando precisamente la batalla comunicacional que está necesaria. Así que bueno, te agradezco mucho, Franklin, por tu trabajo y también por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Era Franklin Camargo, panelista de Línea de Fuego, precisamente comentándonos un poco sobre sus vivencias personales, ¿no? De cómo llegó acá a los Estados Unidos y bueno, cómo eso lo llevó a donde está en estos momentos, que es precisamente dando la batalla comunicacional, que como dijimos en el espacio, es sumamente importante. Me atrevo a decir que es más importante que muchos otros aspectos, incluyendo incluso hasta el político, me atrevería a decir. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.